Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal Contencioso Electoral archivó una denuncia ingresada por Edmundo Roberto Sánchez en contra de Pablo Celi, titular de la Contraloría General del Estado. Los jueces rechazaron la apelación que se ingresó por considerar que el accionante no cumplió con los requisitos de declaración dispuestos en primera instancia. El 30 de junio pasado, Edmundo Sánchez se presentó en una conferencia de prensa junto a Paul Carrasco, director de Juntos Podemos, uno de los 4 movimientos que la Contraloría General del Estado recomienda eliminar al Consejo Nacional Electoral. Las otras organizaciones observadas son Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social. En la causa se denunciaba una presunta vulneración de parte de Contraloría por pretender modificar las resoluciones de funcionarios públicos del Pleno del CNE. El accionante argumentó que el organismo electoral ratificó la personería jurídica de los 4 movimientos. La denuncia de Sánchez fue archivada, pues según señalaron, no precisó de manera clara los agravios que causó el acto imputado al Contralor. Son las 8:42. Así las cosas, al doctor Paul Carrasco le saludamos. ¿Cómo va a enfrentarse en términos jurídicos, en términos democráticos, la actual situación de estas 4 organizaciones políticas que por lo que se ve van a quedar fuera de la ley electoral? Porque estos 10 días de plazo parece ser que son una suerte de cortina de humo, ¿no? Para a la final adoptar una medida que ya estaba tomada hace tiempos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, el director de Podemos. Buenos días, Washington, buenos días, Licenia, buenos días a los amigos y amigas de la provincia de Pichincha. Mire, a ver, primero yo creo que el proceso en este momento, una vez que el Consejo Nacional Electoral asume una posición contradiciéndose a la posición anterior, es decir, nos ratificó, pero ahora asume una posición en el marco del Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Que desde nuestro punto de vista no corresponde al proceso de revisión, en este caso al proceso electoral, claro, al proceso de las organizaciones políticas, de su constitución y su funcionamiento, que están bajo el Código Orgánico, bajo los reglamentos del CNE, y su juez es el contencioso electoral. En esa línea, lo que hemos hecho nosotros, hemos planteado una acción, ¿sí? Una apelación ante el contencioso electoral en esta semana, el día martes. Ahí lo que nosotros exponemos son varios temas. Fundamentalmente, uno de ellos es el hecho de que el Código Orgánico Administrativo no corresponde en el caso de la decisión de la suspensión del CNE, no corresponde como norma para el proceso, como norma utilizada por el Consejo Nacional Electoral. Pero por otro lado mostramos varios elementos que son incongruentes, ¿sí? Y que el CNE no revisó, o si lo revisó no tomó en cuenta, como por ejemplo en el caso de Podemos, ¿sí? El punto es que a nosotros nos revisan sobre un universo de firmas de 160,000 firmas. La Contraloría nos revisa sobre 160,000 firmas, pero resulta que para esa época uno tenía que ser aprobado el movimiento con 174,000 firmas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le pueden revisar con un número menos a lo que fue aprobado? ¿Sí? Debían haber tomado el universo completo, las 176,000 firmas. A ver, para que los ciudadanos sepan, para que un movimiento en CEPO en el 2018 sea aprobado, tenía que tener mínimo 174,000 firmas. Podemos, nuestro movimiento, presenta 985,000 firmas, pero resulta, sí, digamos, y nos aprueban con 177,000 firmas. O sea, nos restan todas las firmas y nos aprueban con 177,000 firmas. Pero cuando la Contraloría va a hacer el informe, hace el informe sobre 160,000 firmas. No entendemos, de un informe anterior. Es decir, absolutamente equivocados o dirigidos, que es otra cosa, porque ahora yo estoy pensando que estaban dirigidos contra nosotros. Sí, pero además de esto, nosotros le planteamos que nos digan si hay firmas de fallecidos, si hay firmas
de menores, ¿no es cierto?, que nos den, y si hay firmas falsas, que nos den los exámenes grafológicos. Es decir, que tiene que el CNE haber revisado, ¿sí?, cuál es, primero la lista, que se nos entregue la lista de cuáles son los menores de edad, cuáles son los difuntos, ¿sí?, porque no pueden acusarse así. Esto va a traer connotación. Yo, por ejemplo, personalmente demandaré al Contralor, demandaré a los del CNE, porque no se puede jugar con la honra de los, no solo del presidente nacional, sino de los miembros de un movimiento, que además nosotros presentamos las firmas. Entonces, no nos han dado la lista, no nos dan la lista de los menores de edad, no nos dan la lista de los difuntos, no nos dan la lista de los fallecidos. Luego, que nos den, ¿sí?, los exámenes grafológicos de las firmas falsas. Luego, que nos den los certificados de defunción, pues, porque no sabemos si es que los señores que se afiliaron. En mi caso, en nuestro caso del Movimiento Podemos, nosotros empezamos nuestro proceso en el 2014, ¿sí?, y nos aprobaron en el 2018. En 4 años los firmantes pueden haber fallecido. Por lo tanto, es necesario que nos digan efectivamente, ¿sí?, los certificados de defunción de los afiliados, pues, porque eso es lo que tendrían que hacer. Luego, nosotros estamos en ese proceso de verificación, pero luego el siguiente punto es cuánto en términos técnicos es nuestra responsabilidad. Si el sistema del Consejo Nacional Electoral, que viene fallando desde el 2012, recibe 12 números cuando debería recibir 10, porque la cédula tiene 10 números, no es nuestra responsabilidad, pues, es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos todos los argumentos jurídicos, todos los argumentos técnicos, tenemos todos los documentos que hemos presentado en nuestras descargas, y lo que esperamos es que el contencioso electoral realmente tome una decisión, porque si bien vamos a presentar hasta este día 30 los descargos ante el CNE, sin embargo tenemos muy pocas esperanzas realmente de que en el CNE se tome una decisión, porque lo que está pasando, ciudadanos, es que hay diferentes presiones precisamente para que no participemos. Lo que se quiere hacer desde mi punto de vista es definir 3, 4 candidatos que puedan ser los candidatos que protejan al gobierno actual, y esos sean los que supuestamente han sido los que han calificado para las elecciones. Y por lo tanto, ustedes, ciudadanos, van a ir a votar, ¿sí?, pensando en que esos son todos los que clasificaron o todos los que pudieron calificar. No, lo que está sucediendo en este país es que les están robando el derecho a votar. El derecho a votar. Nos robaron el derecho a la salud, nos robaron el derecho al trabajo, ahora nos roban el derecho a votar. Yo espero que la única autoridad que tiene esta posibilidad real de cambiar la historia de todo lo que está pasando en el país, corrupción, violación de leyes, es el contencioso electoral, y además que el contencioso electoral tiene facultad privativa y que no se deje intervenir de la Corte Constitucional también. A eso iba, señor Carrasco. ¿Qué posibilidades hay? Buenos días, le saluda Licenia. ¿Qué posibilidades hay de que tenga una respuesta afirmativa y rápida del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que en esta situación ya interviene también la Corte Constitucional por la demanda que ha hecho la Contraloría en contra del Tribunal Contencioso Electoral? Y ya sabemos cómo está actuando, lamentablemente, la Corte Constitucional. Mire, yo lo que creo es que definitivamente el país no está corrupto porque se roban la plata. Se roban la plata porque hay corrupción política, porque los corruptos confunden las leyes, porque los corruptos, sí, interpretan las leyes, porque los corruptos se reúnen y presionan a gente y entre 2, 3 personas cambian decisiones. Entonces, si eso hace el buró político, los que tienen poder político en este país en este momento, cualquiera puede robar, pues, sí, eso ya es normal. Porque no ve que no hay ley ni norma que pueda marcar el desarrollo del Ecuador y poner las reglas claras para todo, y en este caso el proceso electoral. Entonces, yo realmente lo único que puedo decir es que ya no confío en el tema jurídico. Sin embargo, creo que el Ecuador tiene salidas, sí,
pero espero que por lo menos el contencioso electoral dé esas salidas. En caso de la Corte Constitucional, a mí me parece que definitivamente está equivocado. La Corte Constitucional no puede entrar a definir competencias, ¿sí?, en el marco de la demanda del Contralor. El Contralor no puede juzgar ningún movimiento político. No puede, la Contraloría tiene como función supervisar al CNE y auditar al CNE, pero de ahí pasar a despedir o a amenazar, ¿sí?, a los funcionarios, a los consejeros, digamos, del CNE, primero no es su función, ¿sí? Pero más allá de eso, si lo hace la destitución, que está en el marco legal, no puede pasar a pedir la eliminación de partidos políticos, porque eso es función del CNE y del contencioso electoral. Por lo tanto, si la Corte Constitucional ha notificado que está dirimiendo las competencias, está equivocada, porque quien tiene que definir eso como competencia única, privada, es el contencioso electoral. Y entonces, claro, lo que pasa es la mezcla de lineamientos jurídicos y de decisiones jurídicas con el único objetivo de, obviamente, ver cómo se nos elimina y justificar que el pueblo no pueda votar por quienes realmente quieren. Doctor Carrasco, ¿cómo calificar esta, por decirlo menos, extraña o extraño comportamiento de los tres vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral que en primera instancia dijeron una cosa y al rato cambian de opinión radicalmente? Es decir, ¿qué confianza tenemos los ecuatorianos de que se va a actuar con transparencia? Acabamos de hacer una encuesta nosotros. El 3% confía en la actuación del CNE. El 97% dice que no. Encuesta corroborada por otras entidades que también realizan encuestas. Entonces, ¿qué nivel de confianza tenemos que en las elecciones se respeten los resultados? Nos toca hacer esta pregunta. Mire, hay unos análisis jurídicos. A mí me ha sorprendido revisar los dos procesos del CNE, ¿no? El uno en el que nos ratifican se basan fundamentalmente en que nosotros ya participamos en elecciones y asumimos derechos, ¿sí? Y esos derechos y obligaciones están basados en las elecciones y en las autoridades que hemos obtenido. Es más, el informe de Contraloría, el informe del CNE para que nos ratifiquen en el mes de enero, indica que hemos sacado una cantidad de votos que es superior al porcentaje pedido. En el caso nuestro, 20 alcaldes, 114 vocales de juntas parroquiales, 3 prefecturas, 85 concejalías. Pero ¿qué resulta? Que ese informe, ¿sí?, pasa a ser eliminado cuando la misma área jurídica y las mismas personas que firman hablan del Código Orgánico Administrativo y que desde allí se tendría que revisar el proceso de cumplimiento, ¿sí?, de inscripción, revisión. Obviamente son dos figuras jurídicas distintas, ¿no? Pero los mismos técnicos pasan a decir que en base al COA, al Código Orgánico Administrativo, habría que ingresar e iniciar un proceso de revisión de revisión de la inscripción del movimiento. Entonces, fíjese usted, con esto quiere decir que el informe anterior estaría equivocado porque dejan de lado los derechos y obligaciones adquiridas. Entonces, ¿en dónde queda lo que ellos sustentaron como un tema ya asumido? ¿Sí? Es realmente inconcebible. Y a mí me parece que el cambio, sí, ojalá, yo le hago un llamado a la presidenta nacional del CNE, ¿sí? Aquí se necesita liderazgo, ¿sí? No se necesita presiones y no se necesita estar ni con Correa, perdóneme que le diga, ni con el señor Carrasco, ni con el señor Contralor, ¿sí?, que además es Contralor subrogante, ¿sí? Es subrogante. Fíjese usted que una de las cosas en las que de los rumores que se dicen en la Contraloría y en ciertos sectores es que supuestamente nosotros le prestaríamos el partido al señor Correa para que el señor Correa pueda poner sus candidatos. De ninguna manera, yo lo digo aquí frontalmente, de ninguna manera. ¿Cómo pueden actuar bajo esos criterios subjetivos, ¿sí?, bajo esos criterios políticos? Señores del CNE, sí, señora presidenta,
usted tiene que hacer lo que su conciencia y la ley le dice. Y ese es el llamado al que yo le hago, ¿sí? Sin miedo a que le destituyan. Si le destituyen no pasa nada. Harán el fraude ellos, pues. Pero no será su responsabilidad, si no será su responsabilidad haberle quitado un derecho al pueblo de escoger. Y ustedes saben que yo soy opositor al señor Correa. Pero si la población quiere votar de nuevo por el señor, pues ya no es problema mío. Sí, es problema es derecho de la ciudadanía, pues. Pero es la verdad. Entonces, a mí me ha sorprendido realmente este cambio, basado fundamentalmente, sí, en presiones, basado fundamentalmente en las fuerzas políticas y, debo decirlo, en la falta de liderazgo que no tiene el Consejo Nacional Electoral. En plena etapa resulta que todo el mundo le manda. Todo el mundo le manda. Le manda el Contralor, la Corte Constitucional, le manda el contencioso, menos ellos. No tienen liderazgo como para decir por aquí va. Y si le destituyen, me destituyen. Pero yo soy la autoridad y estoy actuando en el marco de mi conciencia. Y en el caso de Podemos, está siendo, yo puedo hablar a nombre de mi movimiento, es una injusticia lo que se está planteando. Sin embargo, no pierdo nunca la esperanza, ¿sí? No pierdo la posibilidad de que efectivamente los 3 consejeros y ojalá los otros 2 consejeros de oposición hagan las cosas en perspectiva de legalidad, ¿sí? A mí realmente me ha dado mucha decepción algunos amigos a los que yo he conocido durante años que se llenan la boca hablando de derechos, hablando de legalidad, hablando del cambio del país, y cuando les toca actuar en realidad, independientemente de amistades, enemistades o de diferencias ideológicas, sino les toca actuar en el marco de la justicia, no lo hacen. No asisten a votar, se abstienen, se dan las vueltas. Eso realmente a mí me ha sorprendido y me ha dado mucha pena que la política de este país se maneje desde esa visión, ¿sí? Desde esa visión. Y no se habla de Luis Verde Soto, ¿no? Yo hablo efectivamente de Lucho Verde Soto, ¿sí? Él sabe perfectamente que lo nuestro es absolutamente injusto. Hay una injusticia absolutamente clara. El hecho de que la Contraloría nos juzgue sobre un informe de 161,000 firmas, es decir, no se dieron ni siquiera el trabajito de recorrer un poco más adelante y ver que había otro informe de un nuevo número de firmas. Es decir, ni siquiera leyeron la resolución del Consejo Nacional Electoral, Washington y Ciudadanos, donde nos da el número de firmas sobre los cuales nosotros deberíamos ser reconocidos. Sin embargo, yo espero ya nuevamente que el contencioso electoral, que el proceso en el CNE, quienes tienen las decisiones al final, realmente lo hagan en bien del país, ¿sí? Y lo hagan en el marco de restaurar en algo esta debacle que está pasando en términos de gobernabilidad en el país, de falta de liderazgo y obviamente, de gobernar solo sobre los amarres. Por eso no pudieron ganar las elecciones en la Asamblea, porque estaban acostumbrados a amarrar, ¿sí? El amarre, y así no funciona. Y eso le he dicho yo a mi gente incluso, ¿sí? Esto funciona actuando en el marco de la legalidad, pero también actuando en el conocimiento de la gente, de lo que sucede con la gente. Correcto, doctor Carrasco, muchas gracias por habernos acompañado. Paul Carrasco es director del movimiento Podemos. Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted.